Tercer punto del compendio del Catecismo, que tiene como pregunta: ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Y responde: a partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. O sea que, como veis, el Catecismo hace una afirmación fuerte, contundente, y es decir que Dios nos ha dado una razón, con una capacidad de conocer la verdad, y que la suma verdad, que es Dios, también puede ser conocible por la razón. A Dios no se le podrá demostrar experimentalmente. Me refiero a través del método empírico experimental, como se experimenta una fórmula química. No, Dios no es cognoscible porque es espíritu puro, pero Dios sí es cognoscible desde la razón. Dios nos ha dado una razón que tiene capacidad de llegar a la certeza, a tener certeza de que Dios existe. Bueno, fijaros que la propia Sagrada Escritura afirma esto. Hay un texto, que es el de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que dice: pues lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Es decir, es un texto que dice, oye, son inexcusables aquellos que no utilizaron adecuadamente la razón para que a través desde partiendo de las criaturas, llegasen a la conclusión de la existencia del Creador. La Iglesia pues afirma que Dios es cognoscible desde la razón. Obviamente no es cognoscible en su intimidad, pero sí su existencia, sí que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, creador de cielo y tierra. Eso está accesible a la luz de la razón. Y el propio Concilio Vaticano I, el magisterio de la Iglesia, en su Concilio Vaticano I, lo afirma como algo propio de nuestro depósito de la fe. Dice: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Dice este texto que hemos leído: a partir del mundo, a partir también de la persona humana. ¿Y cuáles son, digamos, las fórmulas, los argumentos desde los cuales la razón llega a la conclusión de que Dios existe? Bueno, han sido, a lo largo de la historia de la filosofía, han sido muchas, ¿no?, pues las vías, los intentos de formulación de las vías para el conocimiento de Dios. Las más conocidas han sido las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. 5 vías en las que él hablaba de cómo concluir que Dios existe y es cognoscible desde la razón. De esas 5 vías de Santo Tomás, yo creo que hay especialmente 2 que tienen un peso específico muy grande y que las voy a formular muy brevemente, ¿no? Si alguien me preguntase, si nos preguntase, ¿cómo puedes tú desde la luz de la razón concluir que Dios existe? Y mira, una primera argumentación es la explicación necesaria del orden del mundo. En el mundo existe un gran orden. El universo es una gran armonía, es una gran sinfonía. Para que tú y yo ahora mismo podamos estar comunicándonos, existen billones de células que están perfectamente ordenadas y que están ahora mismo en un trabajo plenamente coordinado
para que yo pueda pensar y hablar y para que tú puedas estarme escuchando. ¿Esto puede ser casualidad? ¿Esos billones de células han podido llegar a formarse casualmente sin que haya habido una ley que las haya ordenado? ¿Cómo puede el orden del mundo, el orden de la creación, derivarse de una explosión primera en la que de una manera caótica pues las moléculas se han ido chocando, interaccionando y han llegado a formar el orden de este mundo? Todos sabemos que es mucho más fácil desordenar que ordenar. Si entrásemos nosotros en las cuevas de Altamira y viendo allí pues aquellas pinturas rupestres, ¿no? Pues uno ve las pinturas y uno dice, hombre, aquí ha habido un hombre primitivo que ha tenido que pintar pues estas pinturas, ¿no? Y yo dije, no, hombre, no digas eso. No tiene por qué haber habido aquí ningún hombre que pinte tal cosa. Ha podido ser sencillamente que por las rocas han transpirado, y como hay muchos millones de rocas, de cuevas en todo el mundo, pues en algunas cuevas casualmente se han formado estas imágenes de bisontes y de caza, etcétera. Dice, pero hombre, no me seas ingenuo, pero es que no se trata de un bisonte, es que fíjate todos los que están en esta pared. A ver, esto no ha podido ser formado por casualidad, aquí ha habido un hombre que las ha pintado. No nos tomaríamos en serio a alguien que pretendiese explicar las pinturas de Altamira como fruto de la casualidad. Bueno, pues si eso lo decimos de unas pinturas que no dejan de ser unos pequeños monigotes, comparando con la inmensidad del universo, de la creación, alguno podría pensar que todo el universo se explica por la mera casualidad. La casualidad no existe. La casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. No es casualidad, es causalidad. Y por lo tanto creo que la vía del orden requiere la existencia de un Dios ordenador, de un Dios que ha dado consistencia a una naturaleza que es complejísima, que tiene un equilibrio en sus ecosistemas que nosotros todavía necesitaremos miles y miles de años para irlos conociendo en su profundidad. El hombre, cada vez que conoce un poco más la naturaleza, todavía entiende que es mucho más lo que no conoce, ¿no? La vía del orden es una vía por la que se puede concluir en la existencia de un Dios ordenador. Y la otra vía es la vía de la contingencia. A ver, esta mesa sobre la que tengo mis manos, esta mesa, pues una mesa de madera, ¿no? Esta mesa existe porque hubo un pino. No sé si será de pino, pero bueno, ese pino existió porque existió pues un piñón, y ese piñón existió porque existió un pino, y las cosas que vemos no tienen en sí mismo la razón de su ser, sino que han recibido su ser de una anterior. Ahora bien, si siguiésemos así hacia atrás en esa cadena en la que las cosas son contingentes, no son necesarias porque han recibido su ser de un ser anterior, necesariamente ha tenido que haber alguien que diese, que tenga el ser en sí mismo y que comenzase a dar el ser a los demás. De lo contrario, nunca hubiese comenzado esa cadena. Máxime cuando sabemos que la naturaleza no es eterna, sino que tiene su origen en el tiempo. Hablamos de que el mundo tiene más o menos 14.000 millones de años. Bueno, por lo tanto, fijaros, o sea, la vía de la contingencia es otra vía que concluye la existencia de Dios. Dios es el ser necesario, no el ser contingente, aquel que tiene su ser eterno en sí mismo y que comienza a dar el ser a los demás. Bueno, son las dos vías quizás las que yo pienso, ¿no?, que son las más fuertes, las que tienen más capacidad de diálogo con el mundo, que subrayan esto que en este tercer punto se dice: ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Utilizando bien nuestra capacidad racional, utilizándola bien, y partiendo de la creación, partiendo del misterio de la persona humana, y llegando y concluyendo de que existe un Dios eterno, infinito, todopoderoso, creador y ordenador.